Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Nicaragua, el de la familia de Nahum Bravo. Acompáñenme a ver todos los detalles. Santos Lucio Bravo Gómez nació en Managua en el año 1956. Era hijo de Marcelino Sixto Gómez y hermano de Dionisio Bravo Gómez. De su madre solo se sabe que le dio el apellido Bravo. Creció en los barrios de Nicaragua en medio de una familia modesta pero muy trabajadora. De su familia también aprendió a ahorrar. Hablaba poco, pero cuando lo hacía parecía que estaba molesto. Pero la parte sensible de su corazón lo hizo buscar a Dios en las escrituras bíblicas. Lo buscó de una manera tan intensa que terminó siendo predicador de su palabra. Con apenas 26 años, Santos creyó que ya era tiempo de construir un hogar, y se unió con Cecilia Cisnado. En 1983 tuvieron su primer hijo, al que llamaron Abner Saúl Bravo Cisnado. Pero antes de que Abner cumpliera los 7 años, la relación ya estaba terminada. Para algunos se debió a una intensa fascinación que tenía Santos por las mujeres, pero su familia creía que era víctima de las malas mujeres. Después de que Santos conoció a Nubia Torres, decidió que ella sería su segunda esposa y se la llevó a vivir al barrio Los Ángeles en Managua. Allí nacieron 2 hijos más. En 1990 llegó Nahum Isaía Bravo Torres y 2 años después, en 1992, nació Santos Jonathan Bravo Torres. Pero su amor hacia Nubia ya se había apagado para ese momento, ya que había conocido a otra mujer, Rosibel Murillo, la joven que trabajaba en su casa ayudando a su esposa. En 1992 se la llevó a vivir a la casa donde funcionaba su taller de cambio de aceite de motor. Poco después, en 1993, nació Lucía Leticia Bravo Murillo, la única hija de la relación y la consentida de la casa. Con Rosibel, Santos dejó sus andanzas y también el evangelio. Cuando se fueron a vivir juntos, Nubia decidió abandonar a sus hijos. En ese tiempo Nahum tenía apenas 2 años y Jonathan ni siquiera había cumplido el primero. Por una temporada, Santos los llevó a vivir con ellos. Los familiares cercanos comentaban que Rosibel los atendió como si fuera su verdadera madre. Pero por alguna razón las atenciones de Rosibel hacia los hijos de Santos no fueron compensadas con el amor de sus hijastros. Por el contrario, la relación estaba cargada de odio, resentimiento, y los reclamos estaban presentes en todas las conversaciones. Para Nahum, Rosibel era una impostora, y la única razón por la que su padre y su madre nunca se reconciliaron, lo que había sido un sueño para él desde niño. La vida de Rosibel con Santos no fue nada fácil. Los 23 años que vivieron juntos cargó con el estigma de haber sido la causante de su divorcio, pero lo peor para ella era el tener que lidiar con el mal carácter de su marido. Pocos sabían el grado de violencia que se escondía detrás de aquel hombre de apariencia tranquila, tan callado que supuestamente nunca se metía con nadie. En el año 2011, Rosibel tuvo que denunciarlo en los tribunales de Managua por violencia familiar. Su vida era una cadena de gritos, golpes y ofensas. La llamaba ladrona, estúpida y animal. Además, la sometía a vejámenes, humillaciones y hostigamientos. En la denuncia quedó constancia de que Santos maltrataba no solamente psicológica, sino también físicamente a Rosibel. Se dijo que le jalaba del pelo, que le pegaba en la cara, que también le daba golpes en otras partes del cuerpo, que la aventaba en contra de la pared y además de eso que le prohibía relacionarse con otras personas cerca de su casa y hasta con su propia familia. Rosibel también dijo que todo este maltrato físico y psicológico había dejado secuelas en la familia y su hija tenía un cuadro ansioso-depresivo. Santos siempre se presentaba en los tribunales con su hijo Nahum para que éste le ayudara y fuera testigo a su favor. Si bien Nahum en varias ocasiones ayudó a su padre, él también llegó a denunciarlo en distintas ocasiones. Al final parecía que los juzgados eran el lugar donde la familia de Santos iba para poder resolver todos sus conflictos, que no solamente se trataban de la convivencia diaria y del hecho de que el hombre fuera violento, sino también tenían muchos conflictos por dinero. Con el paso de los años, Santos fue acumulando una pequeña fortuna. Era un hombre muy trabajador y tampoco le gustaba gastar, así que poco a poco fue teniendo varios ahorros y también fue comprando algunas cosas. Las personas decían que además de eso había tenido buen ojo para poder invertir el dinero que ganaba y ahorraba.
Su hermano decía en la calle que el hombre tenía más o menos $200,000 en el extranjero y además de esos $600,000 en joyas, propiedades y algunas otras cosas más. Y parecía que todos los miembros de su familia estaban detrás de su dinero, en especial su hijo Nahum. Pero el hombre no repartía este dinero entre sus familiares. Él era bastante tacaño, por decirlo así. Incluso él mismo decía que prefería comerse una tortilla con queso que gastar dinero en una buena comida. Los problemas legales en la familia siguieron y en 2010 Santos fue llevado ante el tribunal por una demanda de pensión alimenticia a favor de su hijo Jonathan, quien para ese momento tenía más de 20 años y se había negado a seguir estudiando, por lo que él le había negado el apoyo económico. Santos cuestionó el hecho de que Nahum le pidiera dinero para comprar uniforme y aranceles escolares para su hermano Jonathan, a sabiendas de que él no estudiaba. También pidió que respondiera si era cierto o no que su madre, Nubia Torres, se gastaba el dinero que les aportaba para irse de fiestas con su pareja y los fines de semana. Por último, pedía que confirmaran que la madre de los chicos tenía una vida desordenada y derrochadora. Nahum estuvo ausente en el trámite prejudicial. Posteriormente se registró otra denuncia que dejó en evidencia los conflictos de larga data que existían entre Nahum y su hermana Lucía Leticia. El 27 de febrero de 2012, ella denunció a Nahum en el juzgado de Managua por hurto, asedio y estafa. Con el juez al frente, Nahum se comprometió a devolverle la computadora que le había robado. Muchos decían que Nahum le tenía envidia a Lucía Leticia y temían que la joven heredara todos los bienes de su padre, en especial la casa donde estaba el taller de cambio de aceite. Se decía que entre los planes de Santos estaba entregarle esa casa a Lucía Leticia como regalo de graduación, algo que lastimó profundamente el corazón de Nahum. Y es que Lucía Leticia era disciplinada y muy estudiosa, muy diferente de sus hermanos. En mayo de 2015 tenía planeado defender la tesis para obtener su título de licenciada en Administración de Empresas en la Universidad Politécnica UPOLI. Como dijimos, los hermanos eran polos opuestos, y además también el comportamiento de los demás para con ellos. Con Lucía Leticia su padre era espléndido, mientras que a Nahum le negaba todo. El resto de los hermanos de Nahum también tenía un muy mal concepto de él. Decían que era un joven derrochador y que estaba demasiado interesado en el dinero de su padre. Abner, uno de sus hermanos, dijo que incluso él pensaba que Nahum en una ocasión había falsificado la firma de su padre para robarle dinero. No había terminado sus estudios y varios compañeros de clase dijeron que en muchas ocasiones Nahum llevó mucho dinero a la escuela y que en esta le pagaba a los demás para que le hicieran las tareas y los trabajos. Tampoco tenía un trabajo fijo. Los días se los pasaba dando vueltas en una motocicleta marca Honda que su padre le había regalado. Al final de cuentas no era la mejor persona para que administrara el dinero de Santos, y él lo sabía muy bien. A los 15 años Nahum tuvo su primer hijo, producto de una relación pasajera, y en los siguientes 10 años procreó 5 más con 3 parejas diferentes. Su vida amorosa seguía floreciendo, porque en 2015 había iniciado un amorío con Orquídea Orozco, una mujer que ya tenía un hijo de 8 años de una relación anterior, y desde algún tiempo estaban viviendo juntos. Algunos de sus hermanos se sentían molestos porque decían que su padre los seguía manteniendo, como también a algunos de sus nietos. Nahum, ya de 25 años, se había ido de la casa de su padre cuando tenía 18 por los problemas con Rosibel y Lucía Leticia, pero con cierta frecuencia iba al taller y decía que trabajaba en este lugar. En marzo de 2015 se dedicó a rodar la camioneta de su papá por todo el barrio. Usaba sus tarjetas de crédito para pagar sus gastos y llamaba por el celular de su padre. Los que conocían a Santos estaban extrañados, especialmente Nubia, la madre de Nahum, porque sabía que Santos era muy celoso con sus pertenencias y nunca había dejado que su hijo usara sus cosas. Los clientes y las demás personas que frecuentaban el taller comenzaron a preguntar por el hombre, porque sabían que era alguien muy trabajador y jamás se había ausentado tanto tiempo de su negocio, pero Nahum les dijo que su padre lo había dejado al cuidado de todo. Adán Murillo, el hermano de Rosibel, tenía varios días sin saber de la mujer. No contestaba a sus llamadas ni a sus mensajes, algo que le parecía muy extraño. Si bien en alguna ocasión se había tardado en responder, nunca habían sido tantos días, y trataba de al menos enviarle un mensaje para que supiera que ella estaba bien, por lo que el hombre decidió ir al comedor donde la mujer trabajaba. Era un día viernes y su jefa le hizo saber que Rosibel ese día lo tenía libre, pero sí que le comentó que el día anterior por la tarde había recibido un mensaje,
donde supuestamente Rosibel le decía que no iba a poder ir a trabajar en los días siguientes porque iban a hacer un supuesto viaje celebrando la graduación de su hija. A Adán le pareció muy extraño porque Rosibel nunca le había comentado de este viaje, así que comenzó a investigar un poco más y comenzó a preguntar a los vecinos de la familia. Nadie había visto a los 3 integrantes de la familia, Rosibel, Santos y Lucía Leticia, en días. Y además, Lucía Leticia tampoco se había comunicado con sus amigas, algo de nuevo, como les digo, extremadamente raro en su comportamiento, por lo cual ya comenzaron a hacer algunas averiguaciones los familiares por su cuenta. Algunos vecinos comentaron que Nahum había estado teniendo algunas reuniones en la casa. Los días fueron pasando y llegó la celebración de la Semana Santa. En estos días Nahum volvió a hacer algunas fiestas en su casa en las cuales invitó a algunos amigos y también a su novia. Según los vecinos, la música estaba a todo volumen. Los jóvenes además hacían demasiado ruido y no se comportaban de la mejor manera. Al final, el 29 de marzo, los hermanos de Rosibel reportaron a los 3 miembros de la familia como desaparecidos. Por otro lado, los vecinos comenzaron a inquietarse porque de la casa salía un olor extraño y llamaron a la policía. En ese momento, la madre de Nahum también se encontraba inquieta, porque en los últimos días Nahum y su esposa tampoco aparecían, y ante la sospecha de lo peor, contactó con el abogado Noel Vallejos para que intermediara con la policía y revisaran la casa. Era evidente que algo no andaba bien. Fue así como el viernes 10 de abril, el abogado, los familiares y miembros de la policía ingresaron a la vivienda ubicada en el barrio Los Ángeles, al norte de Managua. Cuando entraron, vieron que en la fosa donde se hacía el cambio de aceite había un cúmulo de tierra. Hurgaron en ella y pudieron ver que sobresalía un brazo. Más al fondo encontraron los cadáveres en estado de descomposición de Santos Lucio, de 58 años, Rosibel, de 53, y Lucía Leticia, de 22. Según la información posterior de la investigación y por lo que dataron los forenses, el crimen se había dado el 26 de marzo del año 2015. La fosa era un poco profunda. Había mucha ropa dentro de esta, también había algunas tablas de pino y otras cosas más como tratando de cubrir los cadáveres. Adicional a esto, se había hecho una pequeña cubierta con cemento. La fosa donde estaban los cuerpos de las 3 víctimas estaba en el mismo sitio donde varios días antes Nahum había hecho las fiestas e invitado a sus amigos. Los cadáveres estaban en un elevado estado de descomposición, ya que habían estado en ese lugar durante varios días y además a una temperatura que superaba los 38 grados centígrados. Los análisis forenses, aparte de esto, pudieron determinar que a Lucía Leticia le habían dado varias puñaladas, más de 20 en todo el cuerpo, mientras que Santos y Rosibel habían muerto a causa de varios golpes que les habían dado, específicamente con un tubo. Según la investigación, también se supo que antes de morir, Lucía Leticia pidió ayuda. Acudió a su mejor amiga Kelly Murillo y a su novio Emilio Obregón, pero ninguno de ellos leyó a tiempo sus mensajes. «Ayúdame, por favor, tengo un problema», fue uno de estos. En otro, más desgarrador y con el último adiós, se leía «Me dejaste morir». Emilio no lo recibió porque estaba de paseo con su familia en una finca lejana, donde no llegaba la señal telefónica. Según le dijo a la policía, recibió los mensajes a las 11:30 de la noche del 26 de marzo, y el otro después, el 27 de marzo, más o menos a la 1 de la madrugada. Pero cuando ya los pudo leer, no fue capaz de socorrer a la joven con la que había compartido varios años de noviazgo. Kelly, por su parte, dijo que se acostó cansada porque su hija estaba enferma. Además, no le dio importancia porque Lucía Leticia a todo le llamaba problema y siempre usaba las mismas frases. Luego Kelly dijo de que había comenzado a llamarla y que ella no contestaba y el teléfono estaba apagado, y ahí se preocupó porque no era normal y comenzó a hablar con los familiares de ellos. Desde esa fecha no había parado de buscarla. Nahum y su mujer Orquídea habían huido en moto hacia el sector de Coajillos en Ciudad Sandino. Su madre Nubia y su abogado Noel guiaron a la policía hasta el lugar donde se encontraban escondidos y fueron capturados el 11 de abril. En el intento de irse a la fuga, la policía se vio obligada a disparar a Orquídea, quien recibió 2 disparos en el glúteo. También fueron capturados otros 5 sospechosos, pero 2 de ellos quedaron en libertad al comprobarse que no habían participado en el crimen. 3 de ellos habían participado en una de las fiestas que Nahum dio en casa de su padre. Posteriormente, Nubia y Jonathan, madre y hermano de Nahum, fueron apresados por una denuncia en su contra, pero luego quedaron en libertad.
Las investigaciones revelaron que Nahum planificó y participó en el crimen para robar la fortuna de su padre. Su plan inicial era matar solamente a su hermana Lucia Leticia, pero llegado el momento todo se complicó y tuvo que matarlos a todos. El lunes 14 de abril de 2015 se dio inicio al proceso judicial, que llevó a la cárcel a los autores del triple crimen y sus cómplices. Ese día el Ministerio Público presentó ante los tribunales de justicia los cargos que pesaban sobre cada uno de los implicados. A Nahum y a un hombre llamado Jairo Josué Ugarte, alias El Pelón, se les acusó de los delitos de asesinato y robo agravado, en prejuicio de Santos Lucio Bravo, su esposa Rosibel Murillo y la hija de ambos, Lucía Leticia Bravo Murillo. En contra de Jairo Josué pesó el agravante de haber cobrado $4,000 por matar a las 3 víctimas. En el caso de otro hombre llamado Eric Leonel Blandón Larga Espada, de la mujer de Nahum, Orquídea Noemí Orozco Sandoval, y de otro amigo, Gabriel Antonio Angulo, se les acusó de encubrimiento del crimen. El juez Julio César Area admitió la acusación contra los sospechosos, dictó prisión preventiva y fijó la audiencia inicial para dar inicio al proceso judicial. En la audiencia, el abogado defensor de Nahum pidió que a su defendido se le hiciera un examen psiquiátrico. Quería saber si Nahum realmente podía enfrentar el juicio o no. Dijo que su defendido estaba sufriendo de lagunas mentales, dolores de cabeza y otros padecimientos que estaban afectando su salud mental y su comportamiento. Pero luego de esto el abogado tuvo que renunciar, debido a que como él estaba presente en el momento en el que los cuerpos fueron encontrados, se le dijo que el Ministerio Público podía llamarlo como testigo, así que él no podía defender a Nahum, por lo que el caso se quedó estancado durante un momento. A la salida de la audiencia, el hermano de Santos, Dionisio Bravo, y el de Rosibel, José Adán Murillo, se acercaron a los medios para pedir que se hiciera justicia. Lo que realmente reclamamos es justicia, que se cumpla con todo lo que realmente estas personas hicieron y que les caiga el peso de la ley completamente. Yo quiero que se le ponga mano dura a esa gente para que no vuelva a suceder eso aquí en Nicaragua. Para la fecha de la audiencia preliminar, la representante del Ministerio Público, la doctora Cruchesca Durán, reveló que en las memorias de los teléfonos celulares de Nahum y de otros que pertenecían a las víctimas quedó registro fotográfico del crimen. Algunas fotos eran visibles, mientras que otras habían sido borradas. Los detectives encontraron las mismas fotos en el celular de Eric, uno de los implicados, quien era un vigilante acusado de encubrir el asesinato. También se supo que a Eric lo reconoció un cerrajero llamado José Boanerges Velázquez. Dijo que él había sido la persona que llevó a Nahum a su negocio el 8 de abril para solicitarle que abriera una caja fuerte que Santos tenía en su casa. También habló el médico legal Cerdán Celaya. Él examinó a Nahum luego de que los policías lo capturaran. Dijo que en su cuerpo encontró muestras de la batalla que habían dado las víctimas antes de ser asesinadas. Nahum tenía un mordisco en el dedo índice que le había hecho su hermana Lucía Leticia, cuando él le tapó la boca para impedirle que gritara mientras la sostenía, y Jairo José buscaba un cuchillo. También tenía un aruño en la parte trasera de su cuello, y arañazos en el brazo que le hizo su papá cuando forcejeó con él. A medida de que el juicio progresaba y se presentaban las pruebas que los inculpaban, Jairo Josué decidió seguir el consejo de su abogado defensor, y se declaró culpable de su participación en los crímenes, para recibir una reducción de condena. Aún así, el juez lo sentenció a 71 años de cárcel, 22 por cada crimen, lo que hizo un total de 66 años, y 5 años y 6 meses por el delito de robo con intimidación. Como ya dijimos, Nahum había contratado a Jairo José por $4,000, pero al final se supo que solo le pagó $1,000, porque cuando abrieron la caja fuerte que Santos tenía en su casa, no había la fortuna que él esperaba. Solamente encontraron $2,500. Terminada la audiencia, Jairo José pidió perdón a Dionisio Bravo, hermano de Santos, y a toda la población nicaragüense. Quiero admitir y le pido perdón pues, a la comunidad, a la población, que me perdone por lo que pasó. En la misma audiencia, Nahum le informó al juez su decisión de renunciar a ser enjuiciado por un tribunal de jurado de conciencia, y prefirió que su caso lo decidiera un juez técnico. De esta manera tendría la oportunidad de llegar hasta la Corte Suprema de Justicia para apelar un eventual fallo de culpabilidad. Esa fue la primera y la única audiencia a la que acudió la madre de Nahum, Nubia. Ella expresó que tenía sospechas de que su hijo padeciera algún problema mental, y no se explicaba por qué Nahum había matado a su padre si se llevaba muy bien. Más adelante, el argumento de la enfermedad mental no fue avalado por el resultado de los exámenes que realizó el psiquiatra forense a Nahum.
El psiquiatra forense Edgar Salinas solo detectó las luchas que tenía con pensamientos y que fueron evidentes en los sueños que tuvo cuando él mismo se apuntaba para matarse. En cuanto al crimen, el informe decía que Nahum minimizaba los hechos y que la evaluación psiquiátrica no era conclusiva porque debían entrevistar a su madre para evaluar su infancia, pero ella no se había presentado. Mientras iba pasando el tiempo, las pruebas y testimonios dejaron ver claramente que la justicia fallaría en contra de Nahum, por lo que entonces el hombre se quebró. Para la fecha de la segunda audiencia decidió contar todo lo que había pasado. El 2 de junio de 2015 se paró frente al juez, detrás de su abogado, y sin un atisbo de tristeza narró cómo planeó y ejecutó la muerte de su familia. Todo comenzó el 24 de marzo del año 2015, cuando Jairo Josué se encontró con Nahum en la calle. Este hombre, alias El Pelón, ya tenía una amistad con Nahum desde hacía algún tiempo, así que él tenía suficiente confianza como para pedirle una cosa: que le ayudara a asesinar a su padre, a la esposa de este y a su hermana. Le ofreció la cantidad de dinero que ya sabemos y Jairo Josué aceptó. Al día siguiente fueron a la casa de la familia. Era de noche y siempre el padre de Nahum salía para poder comprar cuajadas. Tardaba más o menos 40 minutos en regresar a la casa. Estuvieron esperando hasta que esto sucediera. Sabían también que Rosibel no estaba en la casa en ese momento, así que básicamente estaba sola Lucía Leticia. Nahum y Jairo Josué entraron a la casa. Comenzaron a hablar con ella de una manera muy tranquila. Estuvieron unos minutos allí en lo que platicaron, en lo que Nahum le presentó a su amigo, y todo parecía ser algo muy cordial. De repente, cuando ella estuvo distraída, Nahum la tomó por la espalda y le tapó la boca. Fue en ese momento que ella le mordió el dedo y le dejó la herida en este. Él le dijo a Jairo Josué que fuera a la cocina para buscar un cuchillo, y este fue y lo hizo. Regresó con una cuchilla y fue con esta arma que le hicieron todas las heridas que le quitaron la vida a la jovencita. Una vez que se dieron cuenta que ella ya estaba sin vida, la llevaron hasta la cocina y dejaron su cuerpo allí tirado. Lavaron con mucho cuidado la cuchilla con jabón de platos y la devolvieron al lugar de donde la habían tomado. Luego de eso llegó a la casa el padre de Nahum. Estos comenzaron a golpearlo con un tubo, pero esto no hizo que el hombre falleciera. Es más, Jairo Josué no tuvo buena puntería y en varias ocasiones, en lugar de pegarle al padre de Nahum, le pegó a Nahum, quien lo estaba sosteniendo. Así que al final terminaron por asfixiarlo. Luego de eso, Rosibel regresó a casa de su trabajo. A ella le dieron varios golpes con el tubo y sí terminó perdiendo la vida con esto. Unos minutos después llegó la mujer de Nahum. Ella comenzó a ayudarlos a deshacerse de los cuerpos. Como ya sabemos, los llevaron a la fosa donde fueron encontrados. Aquí tiraron ropa, tiraron también tierra y algunas otras pertenencias, pero no se logró cubrir todo el agujero, por lo cual llamaron a uno de los vecinos que estaba implicado en los hechos para que trajera más tierra y también hiciera una capa de cemento. Cuando Nahum contó esto, este vecino quedó desligado del caso porque él en realidad no sabía que dentro de ese agujero había unos cuerpos. Este vecino era Gabriel Antonio Angulo, y Nahum también dijo que le había pagado $100 para que le ayudara a tapar el agujero. El 11 de junio de 2015, después de casi 2 meses de juicio, el juez leyó la sentencia. Nahum fue sentenciado a 68 años y 9 meses, de los cuales solamente pagará 30 porque es la pena máxima establecida en la Constitución de su país. El día de la audiencia llegó con una franela de color azul que decía: «Viví tu vida, que yo no me meto en la tuya». Esta lo acompañó junto a su mirada inmutable y desafiante. Desglosando la pena y los años de prisión que le dieron a Nahum, todo quedó así. Por el parricidio en contra de su padre y su hermana fueron 22 años y 6 meses por cada uno, además de 6 meses y 3 años por robo agravado, y por el asesinato de su madrastra el juez le dio 17 años y 6 meses. En el juicio, Orquídea fue sentenciada a 1 año de cárcel y Erika a 1 año y medio. En el Tribunal de Apelaciones se le aumentó la pena a ambos a 3 años y 6 meses de prisión. Debido a que durante el proceso judicial Orquídea se enteró de que estaba embarazada de Nahum, el juez le concedió el beneficio de recibir casa por cárcel durante todo el periodo de gestación y el periodo postnatal. Luego regresó a prisión hasta que terminó de cumplir su condena. Su hija nació en diciembre de 2015, 2 meses después de que ella terminara su relación con Nahum. 8 meses después del triple crimen que horrorizó a los nicaragüenses, un periodista visitó a Nahum en la cárcel. Su celda está ubicada en la Galería 2, planta alta del penal Tipitapa, aislado del resto de la población penal por su propia seguridad.
A diferencia del resto de reos, a Nahum se le permite mantener un televisor de 20 pulgadas y un teléfono con el cual tiene acceso a Facebook. A los pocos meses de su llegada al penal se bautizó como cristiano evangélico y también comenzó a trabajar en la prisión por recomendación de su abogado Álvaro García, quien desde su ingreso buscó estrategias para que se le redujera la pena y salga antes de los 30 años. El abogado hizo una primera solicitud ante los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en una audiencia de casación a puerta cerrada, pero la petición fue denegada. En el 2016, su abogado inició una nueva estrategia basada en el Código Penal nicaragüense, que establece que para lograr reducir la sentencia del reo, éste debe trabajar en el penal e integrarse en actividades religiosas y deportivas. Desde entonces, Nahum cumple diligentemente con estos parámetros. La idea es pedir el beneficio cuando cumpla 8 años en el presidio, es decir, en 2023. Con el beneficio, los 7 años de cárcel serían contados como 14, por lo que al cumplir la mitad de su condena podría solicitar la reducción y salir en libertad. El Código Penal establece que por cada día trabajado en la prisión se le debe reducir un día de condena, pero el procedimiento será realizado con discreción, ya que Nahum no quiere seguir saliendo en los medios de comunicación y que tampoco salga su familia. Por esa razón, los parientes vendieron la casa que tenían en el barrio Las Torres y la pulpería que era de su propiedad, y se fueron a vivir fuera de Managua. Al final, Nahum aceleró que sus hermanos Abner y Jonathan recibieran su parte de la herencia, calculada en $1,5 millones. Él no pudo figurar en la distribución, porque el Código Civil de Nicaragua considera indigno a quien cause la muerte de la persona que deja la herencia. Sin embargo, algunos familiares maternos destinaron una porción del dinero para abrir una tienda, que les ha permitido costear los gastos de la manutención de Nahum en el penal. La casa que Nahum tanto codició perdió su valor. Años después del crimen, sus hermanos intentaron venderla en $1,200,000, pero nadie los pagó. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso terrible, una familia que perdió la vida de una manera muy violenta por el amor al dinero que le tenía otro de los miembros de la misma familia, por la ambición y por querer controlar y tenerlo todo. Nahum cometió un crimen terrible y ahora podrá verse beneficiado por las leyes en la cárcel. Es realmente un hombre que no tiene que estar en la sociedad porque es un peligro para todos. Si fue capaz de matar a su propia familia por dinero, nada nos puede decir que no sea capaz de volverlo a hacer con cualquier persona desconocida por cualquier otro motivo. Realmente esperamos que esta apelación no salga a flote y que él pueda cumplir los 30 años que tiene en la cárcel. De cualquier manera terminará saliendo. Él era bastante joven cuando le dieron la condena y también saldrá a una edad bastante joven. Es algo muy lamentable, ya que su familia pues no tuvo la oportunidad de rehacer su vida. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Me pueden seguir en mis otras redes sociales, aparezco como LesmaVR, tengo Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. También subo de este tipo de contenido casi todos los días, contenido variado y diferentes casos. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.